Bona tarda de nou. Acabeu de veure el Caso Padilla de Pavel Giró i ara tenim amb nosaltres el director Pavel Giró i ens acompanya també el Xavi Allén, que és redactor en cap de la secció de Cultura de la Vanguardia, mi jefe i amigo, poden dir-se la mateixa junts, bueno, i al mateix temps autor de Los años del boom. Giró em comentava ara de que ja no es diu Los años del boom, sinó la Bíblia del boom, no? En el que fa un repàs a tot això que acabem de veure i a tota la història relacionada amb els escriptors sud-americans que van viure a Barcelona durant els anys... ens ho expliques tu amb més concreció. Però no hem tingut l'oportunitat de sentir el director abans que comences la pel·lícula. Li donem la venia i, por favor, explícanos un poco... Te he entendido la mitad de lo que has dicho. Bueno, esta película estuve haciéndola 2 años a partir de que llegó a mis manos el material. No voy a contar cómo llegó a mis manos el material. Te lo iba a preguntar inmediatamente. Siempre es la primera pregunta que me hacen. Bueno, a partir de que llegó a mis manos el material me debatí entre hacerlo público tal cual o hacer una película con él. Soy cineasta y opté por lo segundo. Sobre todo porque yo sentí que si sacaba el material tal cual se iba a acercar al caso Padilla la misma gente que ha estado interesada en el caso Padilla históricamente y quizás alguna que otra persona más. Y si hacía una película seria, con calidad, podía mostrar esto por el mundo entero, como ha venido ocurriendo. Tal es así que hace poco se ha liberado todo el tramo de la confesión de Padilla, se ha liberado en 4 videos en YouTube. Lo han empezado a ver 30 y pico de mil personas y al final al video 4 han llegado 4.000, 5.000 personas. Es decir que me equivoco mucho, pero esa vez no me equivoqué. Y al final de la película se está hablando en el mundo entero. O sea, por lo menos en lo que es la Europa Latina, Estados Unidos y Latinoamérica, la película está teniendo una ruta, la verdad que mejor de la que yo preví. Xavi, ahora lo que te pediría es qué impresión te ha causado la película. Tú tratas en tu libro, creo que desde la página 250 a la 300 sale reflejado el caso Padilla, las consecuencias que tiene, que ha representado verlo, ¿no? Porque creo que es la primera vez, que no sé si tú lo habías visto este material, si no lo habías visto, ¿qué impresión te ha causado? Este material yo no lo había visto nadie, lo descubre él en esta película. Y claro, es una impresión semejante, casi como si ver las imágenes del fusilamiento de Lorca o algo así, porque es un tema sobre el que uno ha estado estudiando durante años. Yo me he limitado a ser rata de biblioteca en el sentido que he viajado por archivos de Estados Unidos, de Argentina, de muchos países, viendo cartas, correspondencias que hablaban de esto, viendo hemerotecas, hablando con personajes, con muchos de los que aparecen también aquí en el documental. Y claro, y ver las imágenes, ¿no? Ponerle cara a ese proceso, ver el énfasis con que Padilla lo dice, verle el sudor en la cara, ¿no? Ver la conversación esa que tiene con Norberto Fuentes, con quien a veces hablo, que está él en Miami, no sé qué, y verle aquí de joven y que sale al final y tiene esa intervención que rompe el guión, ¿no? No sé, para mí es un documento histórico que me produce un gran impacto, porque yo creo que da el ejemplo de lo que eran pues estas autoinculpaciones, ¿no? en el régimen castrista. Para mí son las imágenes, además de un hecho histórico muy importante, porque eso que acabamos de ver aquí es lo que rompe el boom latinoamericano, ¿no? Es una de las causas, no la única, pero una de las causas principales que rompe uno de los elementos básicos de los escritores del boom latinoamericano, que era la comunión, la unidad política, que tenían unos ideales políticos comunes. Y a raíz de aquí, bueno, ya unos años antes, por la correspondencia que mantienen entre ellos, que ya hay cosas, algunos que no les gustan de Cuba,
pero ese es el detonante que crea dos bandos políticos, ¿no? Aquí vemos pues eso, como García Márquez y Cortázar permanecen fieles al régimen cubano, y luego pues Vargas Llosa y otros pues ya se significan claramente, ¿no? Firmando ese manifiesto pues como opositores, ¿no? Luego hay otros pues, que tienen una posición más matizada, más equidistante, diríamos hoy, ¿no? Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, que algunos firman, pero mantienen el contacto, ¿no? Yo creo que ese es uno de los hechos más importantes y más trascendentes de la historia de la literatura del siglo XX, porque de algún modo el boom latinoamericano fue el último grupo literario que existió en el mundo, ¿no? Porque ahora los autores pues son individuos, cada uno, pero no se agrupan en comunidades, ¿no? Entonces, pues de algún modo fue, si no el último ismo, porque tenían estéticas muy distintas entre los diferentes autores, sí que actuaban de una manera unida, y uno de los aspectos pues, que les unían era pues que no en sus novelas, pero sí que se ponían al servicio de la Revolución Cubana, ¿no? Iban cada año pues, a La Habana, participaban en los jurados de Casa de las Américas, y bueno, yo creo que es una obra muy importante. Vaya, yo he tenido la sensación de estar aquí viendo algo importante y que nunca se nos había mostrado antes. Es, si se puede decir, tradición de los regímenes totalitarios, forzar la confesión, ¿no? Está el precedente más conocido, que son los juicios de Moscú, años 30. Creo que el referente literario más próximo sería 1984, ¿no? Que también de alguna manera es una confesión. A mí lo que me ha sorprendido aquí, es decir, yo siempre que pensaba en las confesiones, después de estar sometido a la prisión y de, no sé si de malos tratos, etcétera, etcétera, era una persona que actuaba contra su voluntad. El entusiasmo, la decisión, el histrionismo que pone Padilla en su confesión, a mí me descoloca. Y me hace hacerle al director una pregunta. ¿Cómo te cae este personaje? Es decir, ¿qué valoración haces del, no sé si decir del hombre o del histrionismo, o cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que ningún creador de drama, dramaturgo teatral o un escritor de novelas o un guionista cinematográfico no puede sentir ni demasiada empatía ni animadversión por sus personajes, porque eso lo puede traicionar. Y yo asumí esto como si... Creo que se siente en la película. Yo asumí esta película como si fuera una película de ficción. Yo la estructuré en 3 actos dramáticos. Es verdad que el guión que le hicieron a Padilla me lo facilitó mucho, no voy a mentir. Me costó más sintetizar, ¿no? Porque el material que yo tenía era de 3 horas, Padilla hablando prácticamente, 3 horas. Y escoger los momentos precisos, escoger también los momentos en que su lenguaje no es descifrable únicamente por los cubanos. Durante muchos momentos usa términos y hace referencias a cosas que nada más entienden algunos cubanos, ni siquiera todos. Y eso fue muy, muy complicado. No siento ni simpatía ni animadversión por Padilla. O sea, yo te digo mi impresión. Me tomo mi distancia, quiero decir. Yo he visto como que era casi como una parodia de una confesión. Es decir, yo estoy viendo ahí a una imitación casi de Fidel. Si alguna vez han visto a Fidel, su tipo de discurso es muy semejante, incluso la movilidad de la mano, ¿no? La utilización de las paradojas, del ligamen de los pensamientos, ¿no? Que puede llegar de una verdad a otra verdad, llegar a acabar en una idea general que es una gran mentira. No sé. Yo veo esa identificación con Fidel. ¿Tú crees que estaba parodiando o quizás? Es decir, ¿qué hay de sincero
y de honesto, y qué hay de puesta en escena en esta... Si has llegado a alguna conclusión al respecto. Sí. Y Xavi, también me gustaría que hicieras una reflexión al respecto. De que él está actuando y exagerando e ironizando, yo no tengo duda alguna. O sea, no puede ser que un hombre tan brillante como Alberto Padilla diga que estos muchachos tan inteligentes, que son más inteligentes que yo, que tuvieron la gentileza de sacarme a tomar el sol. O sea, eso está cargado de ironía. Ahora bien, y él lo dice en sus memorias, él deja claro que él exageró, que él buscaba con su performance enviar un mensaje a todos y que de alguna manera se burló, ¿no?, de lo que ahí ocurrió. Él lo dice y yo lo siento por momentos. O sea, yo veo un hombre que siente miedo porque es evidente. ¿Quién no lo sentiría? Llevaba, hay que contextualizarlo también, creo que se dice en la película, ¿cuánto tiempo llevaba Más de un detenido? mes en la cárcel. mes Estaba acabado de salir. Y no en una cárcel cualquiera. Estaba en Villamarista, que es la cárcel de la seguridad del Estado, con métodos de tortura que él describe incluso en su libro también. Ahora bien, lo de Fidel Castro es cierto que lo ves y parece, pero yo tengo mi duda de si es una voluntad de imitación o si es un contagio propio de la época. Claro, porque una característica cubana. Claro, digamos. tú ves cualquier material de Cuba de esa época, prácticamente todo el mundo hablaba así. Como ahora ves un material de la Cuba actual y todos los dirigentes juveniles y etcétera hablan igual también. Hay un mimetismo. Entonces, esa duda sí la tengo. Pero de que está ironizando y está exagerando yo no tengo duda alguna. Xavi. Sí, bueno, ahora estamos aquí cómodos en las butacas del Ateneu y es muy fácil a lo mejor poder decir, no, pero qué cínico era este hombre, pero este hombre estaba luchando por su vida o al menos por su libertad, porque lo había pasado muy mal. Entonces a él le dijeron lo que tenía que hacer y lo hizo. Él hasta bromeaba luego ya cuando se fue de Cuba, ¿no?, con amigos, con conocidos, diciendo qué buen actor fui, ¿no?, qué gran interpretación, ¿no? O sea, él asumía que aquello había sido una representación, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que saber juzgar los condicionantes, ¿no? Evidentemente, pues otra personalidad no habría puesto a lo mejor tanto énfasis, o no se habría estado tantas horas, o se habría limitado a hacer algo, pero es que seguramente le pidieron que pareciera muy real, ¿no? Y a mí me impresiona, ¿no?, ver cuando le dice a su mujer, dice que ella no se levantaría a desmentirme, ¿no? Y es como si le estuviera diciendo, no te levantes, porque como te levantes, va protegiendo a sus amigos diciendo, y él no se levantará a desmentirme, ¿no? Entonces es como, yo lo interpreto así, vaya. No, perdona que te interrumpa. Sí. Hay un hecho también que es curioso, y es que esto lo manda a filmar Fidel con la voluntad de que se viera en el mundo entero, o sea, mandarlo a las embajadas cubanas. Sí, porque está muy Aquí y bien, allá. está muy bien rodado. Sí, lo rodó Santiago Álvarez y dos importantes camarógrafos Santiago dirigió el equipo de filmación y de grabación de sonido. Eso se hizo con la voluntad de exportarlo, ¿no? Y de que todo el mundo viera a ese poeta arrepentido de sus actos contrarrevolucionarios. Pero cuando Fidel lo vio, dijo, no, eso lo guardas y me mandas la versión transcrita de lo que él dijo, convenientemente editada. Él se dio cuenta de que algo raro había ahí y que lo iba a dejar muy mal parado el hecho. Sí. Yo creo que también es importante la contextualización en el tiempo, es decir, como Xavi decía, estamos aquí muy cómodos sentados, pero hay que pensar en el momento en que está pasando esto, ¿no? Años 70, recuérdamelo, 72, 71. La revolución cubana, y eso tú lo reflejas bien, no nace como una voluntad de comunismo. El mismo Fidel dice, no, comunistas nosotros no, pero han pasado la crisis de los misiles, que es en el año 62, si no me equivoco, y el régimen, como de hecho yo creo que pasa en muchas revoluciones, ¿no? Lo que nace como un grito y una esperanza de libertad se mineraliza, ¿no? Yo creo que en este momento el régimen está mineralizado y también tú lo reflejas bien con... ¿no? Jorge Edwards creo que es el que dice es lógico o es entendible que la revolución se defienda a sí mismo. Lo que ya no es el siguiente paso, ¿no?
No sé, lo digo para no frivolizar y juzgar desde nuestra perspectiva lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? No, y venían de muchas frustraciones también. La zafra de los 10 millones había fracasado un año antes. Era un momento en que ya la dependencia de la Unión Soviética era absoluta y había una deriva estalinista clara. Realmente las leyes, las reglas del juego se dictaron 10 años antes. Las dictó Fidel Castro en la reunión que tuvo con los intelectuales en la Biblioteca Nacional, que se conoce como palabras a los intelectuales, término que yo evadí, porque no quería usar en la película ninguna nomenclatura de ellos, ¿no? Como mismo evadí la frase célebre de dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Pasa que muchos escritores creyeron que en ese dentro de la revolución cabía también la crítica. O sea, yo desde aquí puedo criticar, puedo cuestionar, y no. Fidel no es la clase de líder que asume la crítica, ni siquiera un ligero cuestionamiento. El mismo Padilla, de alguna manera, viene a decir esto cuando él autocritica su libro, que ya es una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre cómo influye los mandatos de la revolución en el yo personal, ¿no? En la poesía, el motivo de su libro, que ha sido reconocido por un jurado, valga la redundancia, de escritores reconocidos. Y sin embargo ya hay un prólogo ahí en el que lo cuestiona, ¿no? Y le empieza a llamar como no revolucionario. Pero parece ser que Padilla, por lo que leí en tu libro, Xavi, está como muy crecido, ¿no? Se cree que él va a poder enfrentar, por su capacidad dialéctica y su capacidad como escritor y como poeta, va a poder enfrentar a la revolución. Y eso al final no es así, ¿no? Y él y todo lo que podríamos llamar el boom se da de bruces con esa realidad, ¿no? Bueno, Padilla había sido una persona con un cargo, con una función en los primeros años de la Revolución. De hecho, Carlos Barral, cuando va a Cuba por primera vez, la persona con quien negocia los temas de su editorial es con Padilla, ¿no? Y lo conoce ahí. O sea, era un hombre con poder. Era un hombre con relativo poder, efectivamente, y tenía cierto contacto con el extranjero, sobre todo con España, ¿no? Entonces, claro, él lo que seguramente no calibró bien sus fuerzas o no calibró el tema de la represión. Habéis hablado de Jorge Edwards. Jorge Edwards, cuando está en Cuba, claro, él es representante diplomático de Chile, pero está en el hotel en La Habana Libre. Allá es donde va también Padilla y su mujer cuando se casan de luna de miel, que el Estado les da unos días allá, pero las conversaciones que tienen, pues hay indicios muy razonables de que fueron totalmente espiadas y conocidas por la seguridad del Estado, y también las conversaciones que tiene con Edwards también pues son parte de todas las inspiraciones. Pues también hay temas personales, ¿no? de Padilla, ¿no? Con Lisandro Otero, por ejemplo, ¿no? Hay temas incluso que no son ya estrictamente políticos, ¿no? Que es verdad que aquí aparece el tema del Premio Biblioteca Breve, que es importante porque Carlos Barral dice que es hablando con Padilla que se da cuenta de que Otero no puede ganar el Premio Biblioteca Breve, que ha de ser Cabrera Infante, ¿no? Entonces, Lisandro Otero lo sabe eso y le tiene resquemor. Después Padilla hacía bromas con la esposa, coqueteaba con su esposa. Había unos temas muy personales que hacen que cuando Padilla está debilitado, porque realmente pues ha hecho cosas que el Estado no ve correctamente, pues hay gente que le tenía ganas de algún modo. Hay gente que le tenía ganas y realmente yo creo que se encarnizan de una manera, porque Padilla no era alguien tan peligroso, digamos. Visto desde hoy, pues ¿qué podía haber hecho Padilla contra el Estado cubano? Muy poca cosa, ¿no? Pero era un símbolo, ¿no? Entonces se lo convierten en un símbolo, en un estandarte. También está Fidel Castro ahí metido directamente, que hoy no nos imaginamos pues un jefe de Estado metido en la represión contra un escritor así de una forma tan clara, ¿no? Yo creo que él tenía un carácter pues complejo, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, Carlos Barral recordaba, ¿no? En sus memorias de cuando lo conoció años antes, ¿no? Decía que, claro, que tenía una tendencia a la fantasía. Dice que él apreciaba mucho como editor y como amante de la literatura, pero que para hacer negocios que le complicaba las cosas porque le explicaba unas cosas que luego no eran. No sé qué decir, que es una persona compleja, pero que
yo no lo veo como alguien con capacidad para poder hacer daño, más que en el aspecto simbólico y de representación de los escritores, porque ya digo que los escritores, lo que sucede con el boom latinoamericano es que por primera vez en la historia, hasta que llegan García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, todos estos autores, cuando se hablaba de los mejores escritores del mundo, en cualquier lugar del planeta, pues se hablaba de los escritores occidentales, o europeos o norteamericanos. Y por primera vez, en esa época, pues resulta que cuando se habla de los escritores que más peso tienen en ventas, en la academia internacional, pues son los latinoamericanos. Y eso coincide con el auge político de la Revolución Cubana, de la caída de varias dictaduras, ¿no?, en Latinoamérica, y entonces eso se mezcla y Cuba cree que puede unir las dos cosas, la cultura y la literatura latinoamericanas con sus ideas y su revolución política. Eso, bueno, pues dura unos años, pero no se puede mantener. Y bueno, y en ese caso, por eso, tal vez para ellos Padilla, incluso al propio gobierno cubano, lo trata como alguien mucho más importante, ¿no? Vamos, parece casi como si fuera... Era un episodio de la Guerra Fría cultural, clarísimamente, y bueno, yo creo que visto desde hoy, pues se llevaron las cosas pues demasiado lejos, ¿no? Yo lo que creo es que no es que vieran peligro en Padilla, sino que era el conejillo de Indias perfecto para decir hasta aquí y volver mansa a la intelectualidad cubana, y lo lograron. O sea, ninguno de estos escritores logró mucho más de lo que había logrado antes. Y terminaron algunos con Premio Nacional de Literatura, César López y Pablo Armando Fernández. Terminaron, Fidel le llevaba la tarta de cumpleaños a Pablo Armando Fernández a su casa. Y fue una estrategia. Luego Fidel entendió ahí que le era rentable perder cierto prestigio en determinados sectores, pero tener el poder controlado. Y fue una práctica que hizo después en varios sectores. En los años 90 se robaban las embarcaciones en Cuba para emigrar a los Estados Unidos. Y esto se hizo muy frecuente. ¿Qué hizo él? A tres que se robaron una lancha y los pillaron, pues los fusiló, los mandó a fusilar y nadie más se robó una lancha. Es exactamente lo mismo. Él buscaba castigos ejemplarizantes y le pareció quizás que Padilla era el candidato perfecto para algo así. Hay un efecto que es posterior a estos hechos, que es verdad que García Márquez pues, siempre había apoyado a Cuba, pero no tenía una relación tan estrecha con Fidel Castro como después del caso Padilla, porque Fidel se da cuenta y dice, ¿quién es este autor colombiano que ha retirado su firma del manifiesto de Le Monde? ¿De quién es este hombre? Y entonces ahí empiezan a hacerse amigos. O sea, que de algún modo puede decirse que gracias a Padilla se hicieron tan amigos. No, y después de haberlo expulsado, cuando era corresponsal de Prensa Latina, que él terminó en Canadá, porque a mí me contó, Vargas Llosa vio la película sin terminar, pero la vio, y la elogió mucho. Y él me dijo, en ese momento, el amigo de Cuba era yo, no García Márquez. Y a partir de esto se invirtieron los roles. Pues, un par de preguntas y si tenemos intervenciones del público serán bienvenidas. Estoy seguro que mucha gente ahí puede dar información, enriquecer esto. Sí. La pregunta es para ti, Pavel. Castro ha muerto, su hermano también. ¿Se va a estrenar tu película en Cuba, tú crees? Es decir, ¿en qué ha cambiado? ¿Cuándo se estrenará tu película en Cuba? Que yo creo que sería la prueba del 9 de que ha habido un cambio, ¿no? Por supuesto, si se estrena es la prueba, pero no... ¿Cómo lo ves? No, es que en Cuba siguen habiendo poetas presos. Y ya no hay uno, hay más de 1000 presos políticos ahora mismo en Cuba. No ha cambiado nada, porque Cuba no es una dictadura, eso es un error. Cuba es un estado mafioso. Las dictaduras caen cuando cae el dictador. El gobierno cubano actúa como una familia mafiosa. Murió Vito Corleone, Michael heredó el trono, Michael se cansó de seguir en el trono y buscó ¿cómo se llama el personaje de Andy García?
Bueno, ya En El sabes. Padrino 3, bueno, pues eso es Cuba. Es un estado mafioso. Y Xavi, se ha hablado mucho del puñetazo. Es decir, tú mismo lo señalabas antes, ¿no? Parece que esa ruptura emblemática de alguna manera, porque también representa una ruptura en bandos, se produce o ha pasado a la historia como por una cuestión de faldas de mujeres, etcétera, ¿no? Tú apuntabas antes de que esta es la verdadera, o es al menos la ruptura ideológica, ¿no? A ver, aquí el documental de Pavel habla de cosas importantes, ¿no? Y el puñetazo se produce pues por una cuestión frívola de malentendidos o no malentendidos con mujeres, con amantes, con cuestiones que Vargas Llosa considera que García Márquez traicionó su amistad. O sea, no tiene que ver con esto, pero es verdad que estaban distanciados ya por esta cuestión y todo suma, pero vamos, el puñetazo que le pega es un puñetazo pasional, ¿eh? No es político. Entonces, lo que sí que es verdad que... Pero alcanza la categoría de metáfora. Exacto, sirve muy bien para escenificar, ¿no? Es como yo me he sentido viendo esta película como si viera imágenes del puñetazo por primera vez, ¿no? Que nadie tiene, pero como si de repente aparecieran 50 años después, ¿no? Las imágenes del puñetazo en un cine de México, ¿no? Esto viene, las discrepancias estas vienen de años antes, ¿no? Porque en el 68, que aquí aparece pues el premio que le dan y que entonces no quieren retirar el jurado internacional. Por ejemplo, en ese año 68, Juan Marsé era uno de los escritores que estaban invitados como jurado. Había muchos premios, el de poesía, el de teatro, y en concreto la polémica fue por el de poesía a Padilla y el de teatro a Arrufat, ¿no? Sí, entonces Marsé me explicaba a mí cómo las autoridades vinieron y les intentaban convencer de que retiraran ese premio, que no quisieron, y Marsé les llegó a decir, según me contó a mí, dice, a Padilla si quieren, fusílenlo por contrarrevolucionario, pero su libro es muy bueno. Entonces, no sé si esto habla mucho a favor de Juan Marsé, ¿no? Que les diera esta idea, pero el caso es que es verdad que el jurado, claro, el régimen pues invitaba a escritores de gran prestigio y el jurado no quiso dar su brazo a torcer, ¿no? Y entonces, al volver a Barcelona, lo que quería contar es que ya existía esta división política, porque entonces, cuando Marsé y García Márquez, comiendo en casa de Carmen Balcells, cuentan todo esto, García Márquez se irrita con Marsé y le dice, no entiendes nada, Juanito, dice, la política es muy importante y esto no es solo un premio literario, has actuado mal, no sé qué, y se discuten y se ponen a discutir ahí hasta que Carmen Balcells pues los calma haciendo que vengan los postres, ¿no? Pero esto hablamos del año 68, ¿no? O sea, que eran pues 3 años antes de esto, ya era algo que se venía alarmando y que en el 71 estalló con Padilla, pero era algo que si no hubiera estallado con el caso Padilla, hubiera estallado en algún otro momento. Es que erróneamente muchas veces he leído que Padilla va a la cárcel por el libro Fuera de Juego, y no es así. Él continúa, es sobre todo la relación de los periodistas y los diplomáticos extranjeros con los escritores cubanos, lo que genera el pavor. Y que no era solo Padilla, era un grupo, ahí como lo dice Jorge Edwards, y no era solo Jorge Edwards. Y eso fue ejemplarizante. El libro no tuvo nada que ver, era la actitud de Padilla y de ese grupo y eligieron a Padilla. Muy bien, pues si te parece, si os parece, damos paso si hay alguna inquietud, pregunta. O algo que añadir a lo que estamos diciendo. Algo que añadir, que se nos... Sí, un moment que li porten al micro. Bueno, me ha gustado mucho, pero viendo el tema cinematográfico, ¿no? del documental, porque hay unos planos que no sé si los has montado tú, porque tú funcionas como montador también, ¿no? Entonces, sobre todo los planos de los otros escritores, ¿no? Los que están oyendo todo ese discurso y tal, y que incluso por las caras se está ya viendo que toda la falsedad, ¿no? Por ejemplo, Norberto Fuentes es el que está escondiendo continuamente la cara. O sea, que el hecho del lenguaje cinematográfico del documental
ya nos da la pista de todo lo que, de toda la falsedad, de todo el discurso, que, o sea, que si no se oyera el discurso, las caras ya van diciendo lo que está ocurriendo, ¿no? No solamente solo esto. Sí, eran muy pocos los planos, recursos de la audiencia, y la mayoría estaba ubicado al final del metraje. Evidentemente fueron planos que se hicieron, claro, las dos cámaras estuvieron todo el tiempo enfocando a Padilla o a los otros cuando hablaron, y se hicieron, o sea, Santiago Álvarez tenía mucha pericia en esto, y ese es un tipo de trabajo que yo he hecho también. Evidentemente ya después una de las dos cámaras se quedó filmando a la gente, todos de los que hablaron fueron haciendo planos, y ese plano después se hizo un montaje muy, muy primario para que Fidel lo viera, y yo sí tuve que coger todos esos planos recursos y dosificarlos a través de la película. Y, por ejemplo, cuando él menciona a Fernández Retamar, eso yo lo tomo en otro momento, pero como estoy haciendo una película, y Santiago Álvarez hubiera hecho exactamente lo mismo. Pues fui dosificándola porque eso requería ritmo. A veces él hablaba de un tema al inicio y de ese mismo tema hablaba al final, con otro valor de plano. Entonces yo los unía para que eso tuviera cierto ritmo narrativo y de montaje. Pero ¿qué pasa? Que a veces sí hablaba del mismo tema, pero estaba sudado, porque Padilla empieza seco, suda y se vuelve a secar. Es increíble. Entonces yo tuve que mantener mucho sudor en el tramo final y no quería que se me secara. Y eso fue complicado en el montaje. Sí, yo quería preguntarle al director, introduces una coda final, ¿no?, con una manifestación, creo que es enfrente del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? De cultura. De cultura, perdón. Dices espontánea. Entonces, ¿por qué introduces esa especie de coda o de epílogo para hablar de la situación actual en Cuba, ¿no? Porque viendo el documental también da una sensación, creo que lo decías tú, Xavi, de que tan importante era esta persona, ¿no? Es decir, un poco una reflexión del papel de los intelectuales en la política actual, que me temo que está a años luz del que podrían tener, ¿no?, o de la trascendencia que tenían estos gestos y estas palabras en aquella época, ¿no? Bueno, ¿cómo es, en definitiva, cómo está la situación hoy en Cuba? Bueno, eso está ahí para, de alguna manera, decir, esto no es una película sobre un hecho histórico, este es el drama de mi país hoy. La poetisa que está ahí dice, la seguridad del Estado que nos tiene rodeados nos ha garantizado que podemos ir a casa tranquilos. O sea, sigue el drama de la libertad de expresión, solo que, como decía ahorita, hoy no hay un poeta preso, hay más de 1000 prisioneros políticos por pecados similares y con condenas similares. Hoy día, por ejemplo, esta película está tipificada en el Código Penal de Cuba, que ha sido transformado, y yo pudiera ir preso si voy a Cuba por hacer esta película, porque hay 2 o 3 delitos tipificados en los que entra perfectamente, los que puede entrar o no, porque tienen el don de que lo redactan de una manera muy abstracta, y puedo entrar o no en esa fórmula. ¿Te vas a arriesgar? No, yo no, alma de mártir no tengo. Y no te voy a decir que no me dé miedo, sí, me da, pero siempre pensé es mejor hacerlo con miedo que dejar de hacerlo por miedo. Vale, ¿crees que con esta película cambiará la forma de pensar que tiene la gente, no solo los cubanos, sino los extranjeros, de esta quimera o esta panacea o este significado que tuvo Cuba para el mundo? Mira, yo he leído, o sea, en países muy afines a la Revolución Cubana, como puede ser Argentina, Uruguay,
Brasil, en Italia, que también hay un sector muy fanático de la Revolución Cubana. Y he leído constantemente, aquí cuando la estrené en San Sebastián fue tremendo, toda la prensa española se hizo eco de la película, los diarios más importantes, y todos coincidían en lo de la venda quitada, ¿no? Yo estoy harto, porque esto también forma parte de una sensación personal que yo tengo. Yo estoy harto de que Cuba siga siendo un parque temático de una utopía, de que el dolor de los cubanos valga menos que el dolor de los argentinos de Videla, que el de los chilenos de Pinochet, que el de los españoles de Franco. ¿Por qué el de nosotros es menos legítimo? Eso fueron motivaciones para yo hacer esta película. Gracias. Que cuando se habla cuando encarcelaron a Padilla, también encarcelaron a Belkis, a su mujer. Sí. Y cuando él estaba en la celda, seguramente una de las torturas que usaban era que su mujer también estaba presa. Y usarían, como suelen usar en ese tipo de interrogatorios, las declaraciones que hizo o no Belkis a Padilla. O sea, un intercambio de información o una falsa información que le daban de lo que Belkis decía para tenerlo a él como más... y que además dejaron una niña pequeña en casa, que ellos tenían una niña. Yo creo que bajo esa presión tenía que decir lo que dijo. No le quedaba de otra, porque tenía a la mujer presa y a la niña sola en la calle, y jugándose lo que se estaban jugando, que podía ser la vida también. Sí, sí, yo no lo dudo. Los métodos, sabrá Dios los métodos que usan, ¿no? A mí me han contado cosas que son terribles y más que sacarle una confesión, lo importante era que hiciera esto. O sea, intentaron hacerle un lavado de cerebro y yo siento que él fingió que le lavaron el cerebro y se brindó a hacer esto. Porque también es lo que decía él, que hay una misión fundamental aquí, que es salvar mi vida o por lo menos salir en libertad. Sí, también, por supuesto. Sí, cuando hablo de él es todo. Ella dice una frase ahí que a mí me parece de las más fuertes, que es cuando dice, con solos 48 horas en la seguridad del Estado entendí lo que era la revolución. O cuando él dice que los funcionarios son buenos que le llevan a tomar el sol, ¿no? Sí, también eso es tremendo. ¿De dónde han salido? De ahí, ¿no? Cuando dice, ¿de dónde ha salido esta gente tan inteligente, tan brillante, ¿no? De ahí. Pues sí, o sea, yo creo que es el momento de dar gracias. Gracias a Xavi por contextualizarnos, interpretarnos y poner en su medida lo que representa el caso Padilla. Y a ti, gracias por esta película. Ha sido, como decía Xavi, para mí ha sido también como un viaje en el tiempo, ¿sabes? Aquello que dices, no voy a verlo nunca. Y, sin embargo, pues eso, hemos visto aquí cómo funcionan los mecanismos, ¿no? Sobre todo con un gran... te caiga bien o no te caiga bien, un gran histriónico y una persona elocuente como es Padilla. Elocuente lo es. Sí, era brillante. Hablaba inglés, francés, alemán, ruso, griego. Era un hombre brillante. Sí, muy brillante. I a vostès per haver vingut a aquesta sessió. Esperem repetir moltes més. Gràcies, molt amables. Gràcies.